la mejor información universitaria. El día 10 de julio pasado, el Consejo Universitario aprobó un documento que le llamaron Criterios para el Reconocimiento de Estudios de Posgrado, referente a los académicos de la Universidad de Michoacán. Este documento, aunque aparentemente tiene aspectos académicos, encierra la violación de muchos derechos de carácter laboral. El artículo 28 de la Ley Orgánica señala que la relación de la universidad con sus trabajadores se regirá por el contrato colectivo de trabajo y los demás ordenamientos. Y precisamente en el contrato colectivo de trabajo se contempla la manera en que un profesor puede ingresar, permanecer y promoverse dentro de la estructura de la universidad. Del mismo modo tenemos otros lineamientos como el lineamiento de la promoción del personal académico, el estatuto universitario y demás normatividad. De tal manera que estos criterios, al ser criterios, no pueden estar por encima de la ley. Y ya hace más de un mes yo me entrevisté con el rector, le solicité atentamente que dado que estos criterios violaban la ley, le solicitaba que él tiene la potestad de vetar los acuerdos del Consejo Universitario que contravengan a la ley. Pero me dijo no, que al ser una situación de carácter académico, el sindicato no tenía por qué meterse en ese asunto. A mí me preocupa el hecho de que al no conocer la ley o desconocer la ley, que son dos cosas distintas, ese tránsito del rector entre no conocer la ley y desconocer la ley, pues pone en riesgo la estabilidad de la universidad. La comunidad académica de la Universidad Michoacana, al conocer estos lineamientos, mostró bastante sorpresa, llegando incluso a la molestia. Y esta molestia se acercó a través de los delegados que participaron en el 31º Congreso General Ordinario de Representantes, que se verificó el 14, 15 y 16 de octubre pasado, y uno de los primeros mandatos del Congreso fue emplazar a huelga a la universidad por esta violación a la ley, a través de los criterios que señalo. Los académicos de la universidad he insistido en que no queremos la huelga, pero nuevamente nos orilla la actitud del rector, la decisión del Consejo Universitario de adoptar estos criterios. Y como sabemos, pues la huelga es el instrumento que tiene la clase trabajadora para hacer prevalecer el derecho. Y en ese sentido, emplazamos a huelga la semana pasada para estallar la huelga el día 19 de noviembre a las 12 horas. Sin embargo, yo estoy confiado en que el rector sea sensible y que revise con sus abogados lo que ya le hemos argumentado puntualmente. Le enviamos un oficio en donde le hacemos una recapitulación de todos los artículos y reglamentos que se están violando con estos criterios. En este sentido, las decisiones del Consejo Universitario difícilmente dan marcha atrás, y esto nos lo ha enseñado la historia. ¿Cuál sería el llamado que el sindicato de profesores de la Universidad de Michoacana hace al Consejo Universitario? Ya con estas valoraciones, ya con este conocimiento de cuáles son los artículos que se transgreden dentro del contrato colectivo de trabajo. Sí, no tengo a la mano ahorita todo el articulado, es bastante numeroso. Sin embargo, yo creo,
porque he platicado con algunos consejeros universitarios profesores que me han comentado que ellos votaron en favor de estos criterios porque el argumento era para mejorar la calidad, así, a secas. Se les informó en el Consejo Universitario que para mejorar la calidad y evitar lo que se ha argumentado de que profesores hagan estudios de posgrado en escuelas patito. Ante eso, yo creo que lo veo factible que el Consejo Universitario pudiera echar marcha atrás. Yo no lo veo difícil ante a un panorama en donde se acredita que se equivocaron desde el punto de vista jurídico. Y hemos señalado a la prensa en donde decimos que bajo estos criterios la autoridad universitaria nos está diciendo cómo no se puede que el profesor se promueva. Nosotros decimos que la actitud de la autoridad universitaria debe ser proactiva y que nos diga cómo sí, que nos ofrezca las condiciones. Nosotros tenemos una propuesta de que la propia universidad, en conjunción con el sindicato, si se puede, y si no, que sea la universidad la que ofrezca una maestría en educación con diferentes disciplinas terminales, tener un tronco común de las cuestiones de carácter pedagógico y con líneas terminales disciplinares, en biología, en mecánica, en física, en filosofía, etc. Esto sería una manera proactiva de decir cómo sí los profesores pueden acceder a las promociones en base a su preparación, en base a acreditar y hacerse de un nuevo grado académico. Esa sería una de cómo sí, no que nos digan cómo no. He de reconocer que muchos profesores que se les dice que salen titulados de escuelas patito, pero esos profesores están haciendo un esfuerzo, que de su propio dinero pagan sus estudios de posgrado, en sus fines de semana, cuando ni siquiera le piden permiso a la universidad para dejar de asistir a sus labores, sino en fines de semana, en programas de educación a distancia o semipresenciales, hacen un gran esfuerzo y adquieren la posibilidad de hacerse de un grado académico. Entonces sí es cierto que en algunos casos hay escuelas que no han acreditado la calidad que se requiere, pero ese no es el punto. Aquí tenemos un punto muy interesante, que es el profesor universitario se quiere seguir preparando. Tenemos la obligación de apoyarlo. La Ley Federal del Trabajo prevé que el patrón tiene la obligación de capacitar a su personal. Por eso es que señalamos que la autoridad universitaria nos diga cómo sí le podemos entrar. El asunto de los técnicos académicos, ¿qué son? ¿Cómo han funcionado en la universidad? ¿Por qué son parte de este cúmulo de violaciones? Y que nos expliques desde cuándo se han mantenido esta figura de técnico académico, qué es lo que hacen. No, bueno, en la ley, dentro del personal académico, hay una serie de puestos de trabajo que existe, por ejemplo, el ayudante de docencia, el ayudante de técnico académico en diferentes niveles, el técnico académico y el profesor de asignatura y el profesor investigador. El técnico académico es un puesto de trabajo que tiene sus actividades básicamente en los laboratorios. Es una persona que está encargado de ofrecer las prácticas de laboratorio, en donde existen laboratorios. Hay otros tipos de práctica, por ejemplo, en los quirófanos o imagínate en el caso de en ingeniería mecánica, atendiendo los áreas audiovisuales, etcétera.
Entonces, su función es colaborar con el académico frente a grupo, al docente. Entonces, está previsto en la ley que un técnico académico puede ser de tiempo completo o de medio tiempo. Y aunque atiende a los grupos, su actividad académica ha habido una discusión entre si su actividad se puede considerar estrictamente como docencia. Tenemos porque ahí se diferencia del profesor investigador que hace actividades de docencia, más específicamente. Ya. Sin embargo, en la ley se reconoce como académicos a todos este tipo de categorías. ¿Qué es lo que pasa? Que desde administraciones anteriores se contrata formalmente a compañeros y se les otorga una categoría de técnicos académicos, pero hemos detectado que muchos de ellos realizan actividades administrativas. Y como se hace por fuera del contrato colectivo, no aparecen en las nóminas de las escuelas, sino les pagan en otros lugares, y después, con el paso del tiempo, pueden ser meses, un año o dos, dependiendo de la influencia que tenga con la autoridad, les empiezan a dar, ahora sí, además de la categoría de técnico académico, les empiezan a dar carga horaria frente a grupo. Los hacen profesores de asignatura, 1 o 2 o 3 horas. Y entonces para nosotros se nos ha dificultado detectarlos, pero los tenemos detectados. ¿De cuántos estamos hablando? Pues en la rectoría pasada teníamos los datos por ahí de cerca de 300 y ahora 300, 350 técnicos académicos, que en su momento podremos demostrar algunos casos que son muy visibles. En esta situación, doctor Lauro Rodríguez Chávez, para finalizar, si se da marcha atrás en este acuerdo de criterios por parte del Consejo Universitario, ¿se evitaría la huelga en la universidad para el 19 de noviembre? Sí, bueno, tendríamos que someterlo a la consideración de las bases en su momento, pero al ser el punto principal del problema del emplazamiento, si se pudiera resolver esto, tendría que ser de esa forma. El rector hizo un comentario en la prensa en estos días pasados diciendo que al tener nosotros ya un representante al Consejo Universitario, pudiéramos hacer una propuesta para modificar estos criterios. Yo creo que no es por ahí. La idea es que tendríamos primero que desaparecer estos criterios, porque los criterios no pueden estar encima de la ley. Entonces, primero desaparecen los criterios y posteriormente nos podemos sentar a ver cómo le podemos entrar para que los profesores, bajo un esquema de calidad, puedan acceder a estudios de posgrado y que puedan posteriormente acceder a las promociones.